Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Si la democracia es el peor sistema político del mundo, con excepción de todos los demás, la construcción de naciones prósperas y modernas solo se logra con la formación de una dirigencia capaz y honorable para la política, para la economía y en la sociedad civil. El problema de América Latina es el subdesarrollo político humillante y vergonzoso que padecemos. Las élites hemos sido incapaces de romper las cadenas de la corrupción, la incompetencia y la impunidad. No hemos logrado diseñar un modelo de desarrollo basado en la libertad, la propiedad y el respeto a la ley. Y lo peor de todo es que la política, con las excepciones conocidas, está cada día más en manos de brutos, delincuentes y narcos. Nuestro subdesarrollo político es la causa de los otros subdesarrollos que padecemos. Encima, el carnaval de los tiranos está de regreso. La crueldad contra lo humano, la falta de respeto a los derechos fundamentales y el desprecio a la libertad individual son otra vez y en pleno siglo XXI un fenómeno creciente y con escasa oposición. A las tiranías del siglo XX, nazismo, comunismo y fascismo, se sumaron en las últimas décadas el fanatismo islámico y el populismo autoritario, de izquierda o derecha, siempre con el mismo objetivo: someter a los pueblos, violar sus libertades y convertir naciones enteras en botín de caudillos, sociópatas y bandidos. Las tensiones geopolíticas entre las potencias, el cambio climático, el riesgo nuclear, el debilitamiento de las democracias, economías insuficientes, las tentaciones autoritarias y la constante amenaza a las libertades son los desafíos a los que desde hace años buscamos formas de enfrentar con logros discutibles. América Latina necesita recalibrar el compás moral de la sociedad y exponer y denunciar a quienes usurpan los poderes del Estado con fines corruptos o criminales. Los estados necesitan reformas con leyes que se cumplen y políticas públicas que dan sentido de nación, confianza y esperanza. Necesitamos construir instituciones respetables, fuertes e independientes para la gloria y la libertad de los pueblos. Esto es lo que hoy necesita América Latina, una actitud cívica, valiente y decidida. Necesitamos volver a creer en un futuro de oportunidades, en un futuro con las palabras grandes: justicia, democracia y libertad. Así se rescata el futuro. América Latina enfrenta enormes desafíos para atraer inversiones, reactivar su economía y generar oportunidades que alivien nuestros graves rezagos sociales. Estos desafíos solo pueden superarse con instituciones fuertes, respetables e independientes. El problema es que no las tenemos. La historia confirma que el progreso y el desarrollo económico de las naciones depende de la estabilidad política, que solo ofrece la efectividad y la solidez de sus instituciones democráticas. Cuando no se tienen, se condena a los países al subdesarrollo político, sumiéndolos en ciclos de pobreza y corrupción. América Latina sufre de una sobredosis de capitostes incompetentes y corruptos que han perpetuado este fenómeno. El auge del crimen organizado y el narcotráfico, con la complicidad de algunos gobiernos, la corrupción y la impunidad que esta dinámica provoca, y el hecho de que este círculo vicioso tiene como efecto que con 9% de la población mundial tengamos casi un tercio de los homicidios globales, explica el retraso de América Latina. Costa Rica y Ecuador son las víctimas más recientes de estos dramas, donde el auge de la violencia del narcotráfico toma control de sus territorios. En Venezuela y Nicaragua, sus gobiernos tiranos, criminales y populistas están exterminando los derechos civiles, provocando verdaderas catástrofes humanitarias. La creciente militarización en México y El Salvador, como respuesta a los altos niveles de criminalidad, pueden ofrecer una sensación de seguridad temporal, pero si no se fortalecen las instituciones policiales y de justicia, quedarán sin resolver las causas subyacentes de la inseguridad,
y el Estado de Derecho quedará socavado. América Latina vive su segunda década perdida. Además de las trágicas pérdidas humanas, se estima que el costo de la violencia alcanza hasta el 8% del Producto Interno Bruto. Su economía creció apenas un 1% anual en promedio entre 2014 y 2023, y se espera que en los próximos años solo crezca entre 2.3 y 2.6%, el crecimiento más bajo comparado con otras regiones del mundo. Corrupción, inseguridad, violencia, impunidad y escasez de oportunidades son las graves consecuencias cuando los estados carecen de instituciones respetables y respetadas. Solo el 36% de los latinoamericanos dice confiar en su gobierno nacional, 4 puntos menos que en 2008 y 11 puntos menos que el promedio de los países de la OCDE. De allí la fragmentación política y la rápida pérdida de apoyo de los presidentes. Este complejo escenario se complica aún más por más conflictos geopolíticos globales promovidos por las dictaduras del eje del mal, encabezado por China, Rusia e Irán, que busca desestabilizar nuestra región y aprovecharse de una zona rica en granos y minerales. Su influencia negativa en América Latina, la invasión a Ucrania, la amenaza china a Taiwán y los ataques terroristas a Israel son los hechos que sobresalen. Ante este panorama, el populismo y el caudillismo aparecen como falsas soluciones a problemas estructurales. Mentiras atractivas que nunca ofrecen soluciones duraderas. Estos son los datos, pero se pueden corregir. La clave está en la fortaleza y la honradez de las instituciones del Estado y en la integridad y la transparencia de su sistema democrático. América Latina tiene oportunidades extraordinarias y puede ser una región próspera y libre. La condición para que esto suceda está en que sus élites despierten y se comprometan, y sobre todo, que los ciudadanos de esta maravillosa región de la que somos parte, digamos presente, trabajemos duro y defendamos nuestros derechos y libertades. La estabilidad política de las naciones, su economía y el desarrollo social dependen de la existencia de instituciones democráticas sólidas que garanticen el Estado de Derecho. Un país sin instituciones respetables, fuertes e independientes está condenado al subdesarrollo político y, por lo tanto, a la pobreza y la corrupción. Lamentablemente, América Latina ha visto y sigue viendo con demasiada frecuencia a una clase de mamarrachos políticos, monigotes y delincuentes que llegan al poder y hacen cualquier cosa menos gobernar por el bien de la gente. Para conversar sobre las reformas y los grandes acuerdos que necesita América Latina para alcanzar desarrollo y prosperidad, tengo el gusto de presentarles a Eduardo Núñez, director del National Democratic Institute y del Programa de Seguridad Pública para la región central del continente americano. Es licenciado en Ciencias Políticas con posgrado en Gestión de Proyectos de Desarrollo. Ha tenido responsabilidades de alto nivel en proyectos de la OEA, de CAPEL y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Licenciado Núñez, bienvenido a Razón de Estado. El auge del crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica han sumado entre sus víctimas más recientes a Costa Rica y Ecuador. ¿Cómo se combaten y se detienen estos fenómenos que tanto daño están haciendo en la región? Bueno, comenzamos con uno de los temas capitales del debate sobre la viabilidad de nuestros países, y es en qué medida el fenómeno complejo de la criminalidad organizada transnacional tiene una creciente incidencia, no solo en materia de control territorial, sino en materia de sus capacidades de cooptación funcional de áreas del Estado. En ese sentido, creo que el elemento clave es que el crimen organizado solo puede ser contestado con un enfoque sistémico. Requerimos una estrategia económica para reducir los rendimientos de las economías ilícitas. Requerimos institucionalidad robusta que actúe sobre los factores que generan los incentivos para que las personas se incorporen a estructuras criminales, y requerimos sistemas políticos inclusivos que generen gobiernos efectivos en materia de bienes y servicios públicos. Ya, la corrupción y la impunidad en América Latina siguen siendo muy altas y esto afecta la confianza en las instituciones y el desarrollo económico.
Según Transparencia Internacional, la región muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Explica los argumentos más importantes de por qué la corrupción afecta la institucionalidad democrática. De lo que estamos hablando en estos tiempos, Dionisio, es de un fenómeno de corrupción compleja, en donde las estructuras contemporáneas de corrupción no refieren a la corrupción administrativa en el sentido histórico como la habíamos entendido. Estamos hablando de estructuras nacionales y transnacionales que reproducen los modelos de operación del crimen organizado. Tienen las mismas capacidades de cooptación y de influencia sobre áreas funcionales del Estado y la misma capacidad de acumulación de riqueza ilícita, lo cual las hace particularmente atractivos. Al igual que con el crimen organizado, requerimos enfoques sistémicos de control y sanción, digamos, de estructuras de corrupción, pero también estrategias enfocadas en prevención, detección temprana y fundamentalmente sistemas nacionales anticorrupción que generen marcos de coordinación efectiva para la reducción de riesgos y amenazas de corrupción. Claro. Eduardo, el populismo, el caudillismo y la ambición de los hombres fuertes son problemas viejos en América Latina. La corrupción está fuera de control y encima la mala situación económica y la incapacidad de los estados pues fortalecen las propuestas populistas. ¿Cómo se contrarresta el populismo en estas circunstancias? ¿Son los partidos políticos la solución, pero habría que rescatarlos? ¿Quién lo hace? ¿Son los ciudadanos? Bueno, creo que algunas de las lecciones aprendidas del actual ciclo democratizador a nivel global, y América Latina no es la excepción, es que tenemos dos grandes déficits que atender y que van a la médula de lo que estás planteando. Uno es un déficit de ciudadanía, en términos de que nuestras ciudadanías están en disposición de sacrificar Estado de Derecho, democracia, institucionalidad a cambio de cierto tipo de resultados. Y el segundo déficit es que tenemos un problema de efectividad institucional para generar políticas públicas y servicios públicos efectivos en contextos de democracia. Si logramos actuar sobre esos dos elementos, logramos aumentar densidad institucional por un lado y aumentar densidad ciudadana por el otro, creo que tendremos la posibilidad de contener opciones de carácter populista, independientemente del spin ideológico que representen, que se vuelven atractivas en la medida en que fracasan los modelos tradicionales de gobierno y democracia. La gobernabilidad en América Latina enfrenta presiones debido a la fragmentación política, al juego sucio del crimen organizado en la política y a la rápida pérdida de apoyo a los presidentes. Esto complica la implementación de políticas públicas. Un ejemplo de esto es lo que le sucedió al presidente Guillermo Lasso en Ecuador, ha sucedido también en Perú. En Colombia está sucediendo por buenas razones por el impresentable presidente que tienen. ¿Tiene solución este perverso círculo vicioso? Bueno, yo creo que la clave, Dionisio, es que entendamos que los desafíos de la gobernabilidad se vienen transformando. No es solo ejercer capacidad para gobernar, es básicamente también tener la capacidad de que las instituciones desarrollen formas de vinculación mucho más estructurada con entornos sociales que manifiestan crecientes grados de malestar y de incomodidad e insatisfacción hacia esos aparatos institucionales del Estado. Si solo nos centráramos en la calidad de las élites políticas, que por supuesto tenemos que pedir mejores élites políticas, mejores élites económicas, mejores élites sociales en términos generales, digamos, la solución podría derivarse solo en un estilo de escogencia de a quién colocamos en el gobierno. Pero tenemos un problema mucho más objetivo. Es cómo creamos sistemas institucionales estables, creíbles y robustos en este tipo de entornos sociales bajo el principio de una cierta corresponsabilidad, en donde ni la sociedad espera que el Estado le resuelva todo, ni el Estado espera que la sociedad le admita cualquier tipo de práctica o forma de ejercicio de la política. La inestabilidad internacional marcada por conflictos geopolíticos y la competencia estratégica global impacta directamente en América Latina, una región que busca mantener su estabilidad y crecimiento, pero que se ve en medio de la batalla entre China y Estados Unidos y en medio de los juegos sucios de Moscú, Teherán y otros. Eduardo, en los segundos que nos quedan, que son pocos, ¿cuál debe ser la estrategia de América Latina para proteger sus intereses? Primero necesitamos entender que el sistema internacional en su conjunto está en crisis y que ha ido perdiendo la habilidad de prevenir los conflictos y reducir los conflictos. Creo que es el diálogo entre países en torno a la reconstrucción de ciertos acuerdos básicos sobre cómo hacemos funcionar la democracia liberal en una dimensión, el Estado
en otra dimensión en términos de la entrega de bienes y servicios públicos y sin lugar a dudas la recuperación de una suerte de gobernanza global en torno a ese tipo de acuerdos para desactivar crisis. Ya. Democracia, libertad, instituciones y respeto a la ley. Ahí está la clave. Gracias por tu tiempo, Eduardo. Un saludo. Volvemos en un momento. El crecimiento económico y el desarrollo social son posibles solo en un marco de estabilidad, certeza y garantías. América Latina se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia y para enfrentarlo debemos encontrar las formas más rápidas y efectivas para reactivar la economía, atraer inversiones, generar oportunidades y aliviar los graves rezagos sociales. Estos desafíos, que son extraordinarios, son posibles si el Estado cuenta con instituciones respetables, fuertes e independientes, en democracia y en libertad. El subdesarrollo político es el subdesarrollo más destructivo y vergonzoso que una nación puede sufrir. Si no se resuelve, las naciones están condenadas a la pobreza y la corrupción. Para conversar sobre la importancia de las instituciones en la vida de las democracias republicanas, tengo el gusto de presentarles a Jonathan Lemus, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por Harvard. Es doctorando en la Universidad de Texas en Austin y es profesor universitario. Doctor Lemus, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué hacemos con América Latina en este contexto global tan complejo en el que entre la dinámica Estados Unidos, China, el Medio Oriente, lo que está pasando pues, en otras geografías, eso América Latina no solo tiene malos ejemplos, sino con nuestros propios problemas internos parece que vivimos atrapados por nosotros mismos? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, es complicado, ¿no, Dionisio? Porque hemos visto ya desde un par de décadas un descontento enorme en los ciudadanos con respecto al desempeño de las instituciones. El riesgo con eso es que no solo es un descontento con los resultados de la democracia, sino que en algunos casos empieza a evidenciarse un descontento con la democracia como régimen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos el surgimiento de líderes mesiánicos que prometen resolver esos problemas, en algunos casos con éxito, y entonces empieza a generarse esta lógica de que lo que se está construyendo, por ejemplo, El Salvador, es una verdadera democracia, porque allí sí hay resultados, ¿no? Entonces allí empezamos a entrar en una trampa, ¿no? Donde temporalmente se ven algunas mejoras en temas puntuales como la seguridad que afectan a toda la región, pero que en el largo plazo podrían generar un sistema institucional que no da para ese desarrollo que tú mencionabas al inicio. Claro. Doctor Lemus, ese drama de los hombres fuertes, que en América Latina tenemos algunos, tiene que ver con eso, ¿no? El desencanto con la democracia. Aparecen estos salvadores como los que hay en Cuba, Nicaragua y Venezuela principalmente, que cuando llegaron se quedaron ahí, populistas de izquierda, tiranos, asesinos, criminales y todo eso. Y al final lo que hacen es destruir naciones. ¿Cómo se sale de esas dinámicas? Bueno, hemos visto que esos tres casos que mencionas no han salido y eso creo que es uno de los graves riesgos, ¿no? Una vez se logra ese proyecto de concentración del poder en una persona, empieza a generarse todo un marco institucional alrededor, digamos, de la perpetuación de ese sistema, ¿no? En Venezuela lo vemos muy claramente, hubo esos acuerdos en teoría para que hubieran elecciones limpias y hemos visto que en la última semana Maduro pues ha ido en contra de actores clave de la oposición. En Cuba hemos visto recientemente algunas protestas, pero sabemos que existe todo un aparato de inteligencia y de represión que no permite que esa demanda ciudadana de cambio se vea traducida en una transición a la democracia. Quizás tenemos que atender los países que todavía podrían salir de esa trampa. Yo estoy esperando, por ejemplo, que en lugares como México, donde hemos visto una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, haya todavía rezagos de instituciones autónomas que puedan permitir que no pase eso y que pues solo sea una mala temporada de la democracia en países como ese. Claro, la historia y la estadística nos enseñan que las naciones que han alcanzado el desarrollo han tenido dos condiciones: libertad económica y libertad política. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda algo como esto que es tan sencillo? Bueno, creo que tiene que haber unos resultados no tangibles y también creo que tiene que haber una madurez política en el caso de las élites, porque si vemos los países que tienen una mejor democracia, Chile, con todo y la crisis que tuvieron en su momento, Uruguay, Costa Rica, al final son países que tienen ciertas garantías, digamos, o de derechos
sociales que más o menos allí se van proveyendo algunas condiciones mínimas para la población. Creo que eso da, digamos, por lo menos cierta certeza al ciudadano promedio de que la democracia le puede dar por lo menos algo y que es un sistema en el que puede confiar. A la vez que son países que si tú ves los indicadores en libertad económica son de los más altos en la región e incluso en algunos casos en el mundo. Entonces creo que lograr ese balance, ¿no?, entre poder atender las demandas de la ciudadanía a la vez que generas condiciones para hacer negocios, lo han hecho otros países y por qué no se puede hacer en nuestra región. América Latina tiene problemas graves sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, es un problema de gobernanza, que al final se resume en que hay subdesarrollo político. Las élites que las mencionabas hace un momento tienen una enorme responsabilidad en enfrentar ese problema, ¿no? O sea, es invirtiendo en democracia. ¿A qué conclusiones tienen que llegar las élites para darse cuenta de que mientras no se invierta en democracia vamos a seguir siendo países con un grado de su desarrollo político tal que van a impedir el desarrollo? Bueno, primero tiene que haber un convencimiento de la utilidad del pluralismo político, ¿no? Tener diferentes perspectivas te hace producir políticas públicas que se pueden mantener en el tiempo, que son mejores porque muchas personas dieron su perspectiva para poder diseñarlas. Tiene que haber un convencimiento de que no puede haber democracia si pactas con el crimen organizado. Sin duda alguna, incluso en países que mencioné recientemente, Costa Rica como un ejemplo, hemos visto una creciente incursión del crimen organizado, elevando los índices de homicidios y demás, y eso deteriorando también la calidad democrática en ese país. Entonces, no puede haber una democracia con prosperidad siempre y cuando digamos, las élites políticas no atiendan ese problema de la creciente influencia del crimen organizado en los sistemas de partidos políticos y demás. Claro. Si tuvieras en los segundos que nos quedan que identificar cuáles son los grupos o el grupo de la sociedad que debe asumir la responsabilidad de rescatar la política por un lado y dedicar tiempo y recursos a construir instituciones que nos conviertan en naciones, pues con eso, con democracias republicanas, con instituciones y todas las condiciones para alcanzar desarrollo y prosperidad? Mira, yo creo que el factor común, bueno, hay varios, pero un factor común en los diferentes casos, ¿no? México, El Salvador, países distintos, Costa Rica, Brasil, Chile y demás, es que creo que hemos perdido la idea de la importancia de los partidos políticos como canales de representación. Hoy día se piensa en la democracia representativa como una democracia de corrupción, de pactos tras bambalinas, ¿verdad? De ahí surge esta idea de la democracia mayoritaria que no respeta derechos individuales ni la importancia de la división de poderes. Si volvemos a la idea de la representación como la clave, como la conexión entre las élites políticas y el ciudadano, creo que podemos recobrar la legitimidad de la democracia como el ideal que nos va a llevar a la prosperidad económica también. Pues mientras tengamos claro que en América Latina, mientras haya intelectuales de tu nivel, habrá esperanza. Doctor Lemos, muchas gracias. Siga adelante con las batallas. Hasta siempre. Y a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.